Hola, bienvenido a Para Dormirse. Busca una posición cómoda, relaja el cuerpo, y deja que esta historia te acompañe hasta el sueño. Respira despacio, deja que el ruido del día se aleje poco a poco, como si el mundo bajara el volumen por un momento. Esta historia nos lleva a un tiempo antiguo, cuando el mar era camino, cuando las estrellas guiaban sin palabras y cuando la vida avanzaba al ritmo del viento y las estaciones. A lo largo de esta narración recorreremos la vida de Ragnar Lodbrok, una figura nacida en las brumas del norte, envuelta en recuerdos, relatos y silencios heredados. No lo haremos desde la prisa ni desde la exageración, sino con calma, observando su mundo tal como pudo haber sido vivido. Hablaremos de su infancia y de la tierra que lo formó, de la sociedad vikinga y su manera de entender la vida, de los viajes, las decisiones y los cambios que marcaron su camino. Exploraremos los mitos que crecieron a su alrededor, las personas que lo rodearon y el legado sereno que dejó tras de sí. Esta no es una historia de ruido ni de violencia, sino un relato contado con suavidad, pensado para acompañar la noche, para informar sin esfuerzo y para dejar que la mente descanse mientras el pasado se despliega lentamente. Ahora, si quieres, cierra los ojos un instante, ajusta tu respiración y deja que el norte antiguo comience a hablar en voz baja. Capítulo 1. El murmullo del norte. Antes de que exista un nombre, antes de que una vida tome forma, existe siempre un mundo que la espera. Imagina el norte de Europa en un tiempo lejano, cuando los inviernos parecían eternos y los veranos eran breves regalos de luz. No hay ciudades como las conocemos hoy, ni caminos rectos que unan los lugares. Hay agua, mucha agua, mares profundos que se internan en la tierra formando fiordos silenciosos, y hay bosques densos donde la madera cruje incluso cuando nadie los pisa. En ese mundo, el silencio no es vacío, es presencia. Las personas que habitan estas tierras viven en pequeñas comunidades, granjas de madera oscura levantadas con esfuerzo, rodeadas de campos que solo dan frutos y se los cuida con paciencia. La vida es sencilla, pero no fácil. Cada objeto tiene valor. Cada estación deja una enseñanza. Cada error se recuerda. Aquí, en la Escandinavia de comienzos del siglo IX, no existe una frontera clara entre lo real y lo contado. Las historias no se escriben, se dicen. Pasan de boca en boca, de padre a hijo, de anciana a niño, alrededor del fuego, mientras afuera el viento golpea las paredes como si también quisiera escuchar. Los hombres y mujeres del norte no se piensan a sí mismos como héroes. Se piensan como parte de un ciclo. Nacen, trabajan, viajan, envejecen. Honran a los dioses, pero no les suplican. Aceptan el destino sin miedo, porque creen que temerle al final es desperdiciar el camino. Es en este mundo, áspero y sereno a la vez, donde comienza a gestarse la figura de Ragnar, no todavía como líder, no como leyenda. Solo como una posibilidad, porque Ragnar Lodbrok no nace envuelto en gloria. Nace, como todos, en una época concreta, en una tierra concreta, rodeado de personas reales, con preocupaciones simples y sueños que aún no tienen nombre. El mundo que lo rodea está cambiando, aunque nadie lo sabe del todo. Al sur, otros pueblos rezan a un solo Dios y levantan reinos de piedra. Al oeste, hay tierras verdes más allá del horizonte, apenas conocidas por rumores. Al este, los ríos se abren como caminos secretos hacia lo desconocido. Los nórdicos ya no miran solo hacia adentro, empiezan a mirar hacia afuera. Las embarcaciones, largas y ligeras, descansan boca arriba cerca del agua. No son armas, son herramientas. Sirven para comerciar, explorar, viajar, y sí, a veces también para luchar, aunque esa no sea la primera intención. El mar no distingue motivos, solo exige respeto. En las aldeas, los niños crecen observando. Aprenden antes de preguntar. Aprenden viendo cómo se afila una herramienta, cómo se repara una red,
como se escucha al viento antes de decidir si es buen día para salir, y entre esos niños, en algún lugar impreciso del norte, hay uno que escucha más de lo que habla. Ragnar, su nombre, en ese momento, no significa nada especial. Es solo un sonido familiar, pronunciado por una madre, por un padre, por quienes lo rodean. Nadie imagina que ese nombre viajará lejos, cruzará mares, sobrevivirá siglos. La infancia en estas tierras no es un refugio, pero tampoco una carga. Es una preparación lenta. Ragnar crece aprendiendo que la fuerza sin atención es inútil y que la naturaleza no se domina, se comprende. Observa a los adultos con una calma poco común. No busca destacarse. No compite por imponer su voluntad. Aprende escuchando las historias antiguas, esas que hablan de hombres que se atrevieron a ir más allá y de otros que no. Regresaron. Esas historias no asustan, enseñan, porque en la cultura nórdica, el miedo no se alimenta. Se reconoce, se acepta y se deja atrás. Ragnar crece en una sociedad donde el honor no es una palabra vacía, sino una forma de vivir. Donde la reputación se construye con acciones pequeñas y sostenidas, no con gestos grandilocuentes. Donde el liderazgo no se hereda sin más, sino que se gana con confianza. Nada indica aún que este joven vaya a ser distinto, sin embargo, algo se está formando. Tal vez sea su manera de mirar el mar, no como un límite, sino como una invitación. Tal vez sea su interés por escuchar a los viajeros que llegan de lejos. Tal vez sea simplemente el tiempo que le toca vivir, porque hay épocas que necesitan figuras que las encarnen, y hay personas que, sin saberlo, responden a ese llamado. Mientras tanto, el mundo sigue girando con lentitud. Los inviernos llegan. Los veranos pasan. El fuego se apaga cada noche y vuelve a encenderse al amanecer, y Ragnar, todavía joven, todavía anónimo, sigue creciendo dentro de ese murmullo constante del norte, un murmullo que algún día llevará su nombre, pero que por ahora solo acompaña el ritmo tranquilo de la vida. Deja que esa imagen repose, el mar quieto, la aldea dormida, un joven que aún no sabe quién será. La historia apenas comienza, y no tiene apuro. Capítulo 2. Infancia entre tierra, madera y silencio. Ragnar crece sin saber que su nombre será recordado. Crece como crecen todos en el norte, paso a paso, estación tras estación, aprendiendo sin darse cuenta. Su infancia transcurre en un entorno donde la tierra y el mar se reparten el destino de las personas. No hay abundancia constante, pero tampoco miseria absoluta. Hay equilibrio, y ese equilibrio exige atención. Desde pequeño, Ragnar entiende que nada se obtiene sin esfuerzo y que nada dura para siempre. Las mañanas comienzan temprano. El sol, cuando aparece, lo hace sin promesas. Ragnar acompaña a los adultos en tareas simples: llevar agua, ordenar herramientas, observar cómo se repara una cerca o se prepara la madera para el invierno. Nadie le explica con palabras largas. Se aprende mirando, repitiendo, equivocándose. El mundo no está diseñado para protegerlo, sino para formarlo. En las aldeas nórdicas, los niños no están separados del resto de la vida. Escuchan conversaciones de adultos, presencian discusiones, decisiones importantes, acuerdos y desacuerdos. Ragnar aprende pronto que la palabra tiene peso, y que hablar sin pensar puede traer consecuencias duraderas. Su padre, un hombre respetado dentro de la comunidad, no es autoritario, pero sí firme. Le enseña a Ragnar que el liderazgo no se ejerce desde la fuerza bruta, sino desde la coherencia. Hacer lo que se dice. Decir solo lo que se está dispuesto a hacer. Su madre, silenciosa y atenta, le transmite otra enseñanza igual de importante: la paciencia. Sabe esperar. Sabe observar. Ragnar hereda de ella una calma particular, una forma de estar presente sin necesidad de dominar el espacio. Las noches son largas, especialmente en invierno. El fuego ilumina los rostros cansados y las sombras bailan en las paredes de madera.
Es allí donde Ragnar escucha las historias antiguas. No siempre entiende todo, pero algo queda grabado, historias de hombres que navegaron ríos infinitos, de tierras donde el sol se pone de otra manera, de dioses que caminan entre los mortales, no para salvarlos, sino para observarlos. A diferencia de otros niños, Ragnar no se impresiona tanto por las batallas narradas como por los viajes. Le interesa el antes y el después. ¿Qué llevó a alguien a partir? ¿Qué cambió cuando regresó? ¿O qué quedó inconcluso cuando no volvió? Cuando puede, se acerca al agua. No para jugar, sino para mirar. Observa cómo se mueve la superficie, cómo el viento modifica las olas, cómo los barcos parecen descansar y tensarse al mismo tiempo. El mar no le inspira miedo. Le inspira respeto. En su cultura, el mar no es enemigo ni aliado. Es una presencia constante, como el tiempo. Ragnar también aprende pronto que la vida es frágil. Algún invierno especialmente duro, alguna enfermedad, alguna pérdida silenciosa. No se hacen grandes ceremonias. Se honra a los muertos recordándolos con naturalidad, sin romper el flujo de la vida. Esto deja una marca profunda en él. No crece con la ilusión de la invencibilidad, crece con la aceptación de lo inevitable. En los juegos con otros niños, Ragnar no siempre es el más fuerte ni el más ruidoso. A veces parece ausente, como si escuchara algo más. Pero cuando hay que decidir, cuando surge una duda, otros lo miran. No porque imponga, sino porque inspira confianza. Sin saberlo, empieza a ocupar un lugar. La adolescencia llega sin anuncios. Un día ya no es considerado un niño. Se le exige más. Se espera más. Ragnar responde sin quejarse. Aprende a manejar herramientas, a navegar en trayectos cortos, a interpretar señales del clima. Empieza a entender que el mundo no termina en su aldea. Viajeros ocasionales traen noticias vagas, reinos lejanos, ciudades de piedra, ríos interminables. Nada está confirmado, pero todo es posible. Ragnar escucha con atención. No interrumpe. Guarda esas palabras como semillas. En su interior, algo se acomoda lentamente, no una ambición desmedida, no un deseo de gloria, más bien una certeza silenciosa. El mundo es más grande de lo que parece, y él quiere verlo, pero todavía no es tiempo. Por ahora, Ragnar sigue caminando sobre la tierra húmeda de su hogar, respirando el aire frío del norte, aprendiendo a vivir sin prisa, sin saber que cada día común está construyendo, sin ruido, al hombre que algún día cruzará el mar. La noche vuelve a caer, el fuego se apaga lentamente, las historias descansan, y Ragnar, aún joven, se duerme sin sospechar que su camino apenas empieza. Descansa. También tú. La próxima noche, el mundo comenzará a abrirse un poco más. Break time igual a 2000 ms/diagonal. Capítulo 3. El mundo que despierta más allá del hogar. Llega un momento, casi imperceptible, en el que el hogar deja de ser suficiente. No ocurre de golpe. No hay una revelación clara ni una despedida solemne. Simplemente, Ragnar empieza a notar que su mirada se queda más tiempo en el horizonte que en la tierra que pisa. El mundo que lo rodea sigue siendo el mismo, pero él ya no lo habita de la misma manera. La Escandinavia de su juventud es un lugar en movimiento, aunque parezca quieto. Los clanes mantienen viejas alianzas, otras se desgastan. Los jefes locales intentan conservar el equilibrio entre la tradición y la necesidad de cambio. No hay un poder central fuerte. Cada región se sostiene por acuerdos frágiles, por reputaciones construidas a lo largo de años. La palabra rey existe, pero no tiene el peso absoluto que tendrá más adelante. El liderazgo es cercano, casi personal. Se sigue a quien demuestra sabiduría, constancia y capacidad de cuidar a los suyos. Ragnar observa todo esto con atención, empieza a participar en asambleas, no como voz principal, sino como oyente. Aprende cómo se toman decisiones colectivas, cómo se negocian disputas, cómo una mala palabra puede arrastrar consecuencias durante generaciones.
Entiende que gobernar no es mandar, sino sostener un delicado equilibrio entre voluntades distintas. Mientras tanto, el contacto con el exterior se vuelve más frecuente. No es aún la gran expansión que más tarde se recordará, pero las rutas empiezan a abrirse. Comerciantes regresan con objetos extraños, telas que no se producen allí, monedas de otros reinos, historias dichas en idiomas diferentes. Ragnar escucha con especial interés los relatos sobre las costas del oeste. Tierras verdes, ríos amplios. Aldeas desprevenidas. No como botín, sino como señal de algo nuevo. Algo que rompe la sensación de encierro. En este tiempo, los barcos comienzan a ocupar un lugar central en su vida. No solo como medio de transporte, sino como símbolo. Las naves largas, construidas con paciencia y conocimiento, representan la posibilidad de ir y volver, de explorar sin romper del todo con el hogar. Ragnar aprende a navegar con mayor profundidad. No solo a remar, sino a leer el mar. A reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar. Entiende que la verdadera habilidad no está en desafiar la naturaleza, sino en acompañarla. Su carácter empieza a definirse con mayor claridad. No es impulsivo. No busca imponer su presencia. Prefiere observar primero, actuar después. Algunos lo consideran reservado. Otros, simplemente prudente. Ambos tienen razón. En su entorno, también cambian las relaciones humanas. Las amistades de la infancia se transforman. Algunos buscan estabilidad, otros desean partir. Ragnar se encuentra en un punto intermedio, ama su tierra, pero siente que quedarse para siempre sería traicionarse. La religión sigue marcando el pulso de la vida cotidiana. Los dioses no son cuestionados, pero tampoco idealizados. Son fuerzas que existen, que observan, que influyen. Ragnar no es especialmente devoto en apariencia, pero respeta profundamente los rituales. Entiende que no son solo creencias, sino vínculos que mantienen unida a la comunidad. Empieza a comprender algo fundamental: el cambio no siempre llega como una ruptura. A veces llega como una ampliación. No es abandonar lo que se es, sino llevarlo más lejos. Este pensamiento lo acompaña en silencio. Poco a poco, Ragnar comienza a ser incluido en decisiones menores relacionadas con viajes cortos, intercambios, exploraciones cercanas. Nada grandioso. Nada digno aún de ser contado en una saga. Pero suficiente para ganar experiencia y confianza. Quienes navegan con él notan algo particular. Ragnar no se desespera ante la incertidumbre. Cuando el clima cambia, cuando el rumbo no es claro, mantiene la calma. Escucha. Ajusta. Espera. Esa serenidad, en un mundo donde el riesgo es constante, se vuelve valiosa. Así, sin proclamaciones ni gestos exagerados, Ragnar empieza a formar parte de un grupo distinto. Aquellos que miran más allá de lo inmediato, que entienden que el futuro no se impone, se construye paso a paso. El joven que una vez observaba el mar desde la orilla ahora se siente parte de él, y aunque todavía no lidera, todavía no destaca de forma evidente, su presencia comienza a notarse. Como una corriente suave que, con el tiempo, cambia el curso del agua sin hacer ruido. La noche vuelve a cubrirlo todo, las olas golpean despacio la costa. Ragnar descansa, sabiendo, aunque no lo formule, que pronto llegará el momento de partir más lejos, pero no hoy. Hoy, el mundo simplemente se ensancha un poco más en su interior, y eso es suficiente, por ahora. Capítulo 4. El llamado del agua abierta. Llega un punto en la vida en que el aprendizaje deja de ser preparación y comienza a convertirse en acción. Para Ragnar, ese momento no llega con un anuncio claro, sino con una sensación persistente, casi silenciosa, de que ya no basta con observar desde cerca. El mar, que siempre había estado presente, empieza a reclamar algo más. Las primeras travesías largas no son heroicas ni memorables en el sentido épico. Son incómodas, inciertas, llenas de pequeños errores que se pagan con cansancio y dudas. Ragnar participa como uno más,
sin privilegios especiales. Rema, ayuda, escucha. Aprende de quienes ya han navegado más lejos. Es en estas jornadas donde comprende una verdad sencilla: en el agua abierta, todos dependen de todos. No hay jerarquías rígidas cuando una tormenta se aproxima o cuando la niebla borra el horizonte. Solo existe la cooperación. Ragnar se adapta bien a esta realidad. No necesita destacar. Su fortaleza está en mantenerse firme cuando otros se inquietan. Su voz no es la más alta, pero suele llegar en el momento justo. Poco a poco, los viajes se extienden. Costas conocidas quedan atrás. Aparecen nuevas orillas, nuevas formas de vida. Aldeas distintas, con costumbres diferentes, con lenguas que suenan extrañas pero no hostiles. El contacto no siempre es violento. Muchas veces es cauteloso, casi curioso. Ragnar observa con atención cómo otros pueblos viven, cómo organizan su día, qué valoran. No juzga. Aprende. Estas experiencias amplían su forma de entender el mundo. Ya no ve su cultura como el centro de todo, sino como una parte de un entramado más grande. Esto no lo debilita, lo fortalece. Comprender al otro es una forma de proteger lo propio. Con el tiempo, empieza a proponer rutas, a sugerir momentos de partida, a anticipar cambios en el clima. No se impone. Simplemente habla cuando tiene algo útil que decir. Y casi siempre lo es. Algunos comienzan a buscar su opinión sin darse cuenta. En estos viajes también aprende a lidiar con el fracaso. No todas las expediciones regresan como se esperaba. A veces se vuelve con menos de lo planeado. A veces se vuelve con nada más que experiencia. Ragnar entiende que no todo se mide en resultados inmediatos. La paciencia vuelve a ser su aliada. La tecnología naval, aunque simple, empieza a refinarse. Las naves son más ligeras, más rápidas. Ragnar se interesa por estos cambios. Observa cómo pequeños ajustes pueden marcar grandes diferencias. Esta atención al detalle lo distingue. Mientras tanto, en su tierra natal, las tensiones crecen lentamente. Más gente quiere partir. Más líderes quieren ampliar su influencia. El mundo parece empujar hacia la expansión, aunque nadie lo diga abiertamente. Ragnar se encuentra en el centro de ese impulso. No como agitador, sino como alguien capaz de canalizarlo. En una de estas travesías, se le confía una responsabilidad mayor. No es aún el mando absoluto, pero sí una función de guía. Ragnar acepta sin solemnidad. Cumple su rol con naturalidad. El viaje resulta exitoso, no por grandes riquezas, sino por haber regresado sin pérdidas, con conocimiento y con cohesión. Eso, en su mundo, es un logro. Al volver, su nombre empieza a ser mencionado con más frecuencia. No como leyenda, sino como referencia. Con Ragnar, el viaje fue tranquilo. Ragnar supo cuándo esperar. Ragnar no forzó las cosas. Estas frases, simples, empiezan a construir algo más duradero que la fama ruidosa. En su interior, Ragnar no se siente distinto. Sigue siendo consciente de sus límites. Pero ahora sabe algo importante: puede liderar sin perderse a sí mismo. El mar sigue llamándolo, no como desafío, sino como camino, y aunque aún quedan muchos pasos por dar, muchas decisiones por tomar, Ragnar ya no es solo parte del viaje. Empieza a ser uno de quienes lo orientan. La noche cae otra vez, la nave descansa, el agua se aquieta. Ragnar se recuesta sabiendo que lo que viene no será fácil, pero tampoco ajeno. El horizonte ya no intimida, y el sueño, lento y profundo, lo encuentra preparado para lo que aún no sabe que será recordado. Capítulo 5. El ascenso. Que no hizo ruido. El reconocimiento no llega como un anuncio formal. No hay un momento exacto en el que alguien diga que Ragnar ha cambiado de lugar en el mundo. Simplemente ocurre. De la misma forma en que la marea sube sin que nadie la empuje, después de varias travesías exitosas, su presencia empieza a ser solicitada con naturalidad.
Cuando se planea un viaje, alguien pregunta si Ragnar estará a bordo. Cuando surge una duda, alguien gira la cabeza hacia él. No por costumbre, sino por confianza, Ragnar acepta este lugar sin entusiasmo exagerado. No lo rechaza, pero tampoco lo persigue. Sabe que el liderazgo impuesto se quiebra, y que el verdadero se sostiene mientras sea útil. En tierra firme, su vida también se transforma lentamente. Participa con mayor peso en las asambleas locales. Ya no solo escucha, a veces opina. Y cuando lo hace, mide bien sus palabras. No busca convencer, sino aclarar. No busca imponerse, sino ordenar. Esta forma de actuar, tranquila y constante, resulta especialmente valiosa en una época donde las tensiones comienzan a crecer. Más personas quieren viajar. Más clanes desean ampliar su influencia. El equilibrio antiguo empieza a mostrar fisuras. Ragnar entiende algo que otros aún no ven con claridad: el mundo se está abriendo, y resistirse a eso no lo detendrá. Pero avanzar sin cuidado puede romperlo todo. Por eso propone rutas nuevas, no solo geográficas, sino también humanas. Sugiere acuerdos, repartos más justos, tiempos de espera. A veces se equivoca. A veces acierta. Pero siempre se hace cargo de las consecuencias. Este rasgo, la responsabilidad silenciosa, empieza a definirlo más que cualquier hazaña. En el mar, su liderazgo se consolida. No da órdenes innecesarias. Observa, escucha y actúa cuando es preciso. En momentos de tensión, su calma se contagia. En momentos de duda, su claridad aporta dirección. No es un hombre que prometa gloria, es un hombre que promete regresar. Eso, en su mundo, tiene un valor profundo. Los viajes se vuelven más largos. Las tierras visitadas, más distantes. Ragnar empieza a conocer mejor las costas occidentales, los ríos que se internan en territorios fértiles, los asentamientos que no esperan visitantes desde el agua. No todos estos encuentros terminan en armonía, pero Ragnar evita la crueldad innecesaria. Entiende que la violencia deja marcas que duran más que cualquier botín. Prefiere acuerdos rápidos, intercambios, retiradas estratégicas. Esto no lo hace débil, lo hace eficaz. Su reputación crece, no solo entre los suyos, sino también entre quienes escuchan hablar de él desde lejos. Su nombre empieza a viajar antes que él. Y cuando eso ocurre, el mundo comienza a responder de otra manera. En su vida personal, Ragnar también atraviesa cambios. Las relaciones se profundizan, se vuelven más complejas. El peso de las decisiones empieza a sentirse. Liderar no es solo guiar barcos, es aceptar que otros ponen su destino en tus manos. Ragnar lo siente, y no lo toma a la ligera. A veces, en noches tranquilas, se aparta del grupo y observa el cielo. Las estrellas siguen siendo las mismas que miraba de niño, pero ahora significan algo distinto. Ya no son solo guías para volver a casa, sino testigos de lo recorrido. Sabe que no todos los caminos se pueden desandar. A pesar de su creciente influencia, Ragnar no se aísla. Come con los demás, trabaja con los demás, ríe cuando corresponde y guarda silencio cuando hace falta. Esta cercanía refuerza su lugar. No es una figura distante, sino una presencia confiable, el apodo que más tarde lo acompañará. Aún no se impone, pero ya se escuchan pequeñas historias. No exageradas. No épicas. Historias simples, un viaje bien llevado, una decisión acertada, un regreso seguro. Así se construye su ascenso, sin ruido, sin proclamaciones, sin necesidad de que nadie lo declare. Ragnar Lodbrok empieza a ocupar un espacio que no se puede señalar con el dedo, pero que se siente. Como el centro de una rueda que gira sin desarmarse. La noche vuelve a envolverlo todo, el mar descansa, las decisiones del día quedan atrás. Ragnar duerme con la tranquilidad de quien sabe que no ha forzado su destino, sino que ha caminado junto a él, y mientras duerme,
el mundo sigue cambiando, preparando desafíos más grandes, más lejanos, que todavía no reclaman su nombre, pero pronto lo harán. Capítulo 6. Vínculos, hogar y continuidad. A medida que el nombre de Ragnar se vuelve más conocido, su vida no se reduce al mar ni a las decisiones colectivas. Existe otro ámbito, más silencioso, donde también se construye su historia, el de los vínculos humanos, el de lo cotidiano, el de aquello que rara vez se canta en las sagas, pero que sostiene todo lo demás. Ragnar no vive permanentemente en movimiento. Regresa. Siempre regresa. Para él, el hogar no es una carga ni un recuerdo lejano, sino un punto de equilibrio. Allí, entre la madera conocida y los rostros familiares, puede detenerse, escuchar, ser simplemente un hombre más. Las relaciones en el mundo nórdico son directas, sin excesos de palabras. El afecto no se expresa con grandes gestos, sino con presencia, con constancia, con actos pequeños y repetidos. Ragnar se mueve dentro de esa lógica con naturalidad. En las historias tradicionales se lo vincula con distintas mujeres a lo largo de su vida. Más allá de los nombres que luego se repetirán, lo importante es comprender el contexto. Las uniones no eran solo personales, también eran sociales. Unían familias, aseguraban alianzas, construían estabilidad. Ragnar entiende esto, pero no trata los vínculos como simples acuerdos. Se involucra, escucha, aprende. No es un hombre de promesas fáciles. Prefiere la solidez silenciosa. Con el paso del tiempo, llega la paternidad. Y con ella, una transformación profunda. Ragnar observa a sus hijos crecer en el mismo entorno que lo formó a él. Los ve dar sus primeros pasos, cometer errores, descubrir el mundo con ojos atentos. No intenta moldearlos a su imagen. Sabe que cada época necesita su propia forma de ser. Les transmite valores simples: observar antes de actuar, respetar la palabra dada, no temer al cambio. Los hijos de Ragnar crecen escuchando historias que ya lo incluyen a él. Eso lo incomoda un poco. No se siente cómodo siendo parte del relato mientras aún vive. Pero acepta que el tiempo ya no le pertenece solo a él. En la comunidad, su figura se vuelve más estable. Ya no es solo un líder de viajes, sino un referente. Alguien a quien se consulta no solo para navegar, sino para resolver disputas, para pensar el futuro. Ragnar no se impone como juez. Prefiere mediar, equilibrar, recordar a las partes lo que los une más allá del conflicto. No siempre lo logra. Hay tensiones que no se disuelven con palabras. Pero su intento constante deja una marca. Este periodo de su vida está marcado por una calma relativa. No porque falten desafíos, sino porque Ragnar ha aprendido a convivir con ellos sin agitación. El mar sigue llamándolo, pero ya no es una urgencia. Es parte del ritmo. En los inviernos largos, cuando los viajes se detienen, Ragnar pasa más tiempo en tierra. Participa en rituales, en celebraciones sencillas, en momentos de silencio compartido. Observa cómo el mundo que conoció de niño empieza a transformarse a través de la nueva generación. Sabe que nada permanece igual, ni siquiera él. A veces, en la quietud de la noche, reflexiona sobre el camino recorrido. No con nostalgia, sino con aceptación. Ha llegado más lejos de lo que imaginó, pero siente que aún no ha dicho su última palabra. El mundo exterior sigue cambiando. Las tierras del sur se organizan de otra manera. Los reinos se fortalecen. Las fronteras se vuelven más definidas. Ragnar percibe que el tiempo de exploración espontánea comienza a dar paso a una etapa distinta, más compleja, y eso despierta en él una inquietud nueva. No de ambición, sino de responsabilidad. Sabe que sus decisiones, ahora, afectan a más personas que antes. Y eso pesa, pero no lo paraliza. Ragnar sigue adelante con la misma actitud que lo ha traído hasta aquí: paso firme, mirada abierta, palabra medida. La noche cae suavemente, el hogar duerme, el fuego se apaga despacio. Y Ragnar
rodeado de aquello que ha construido, descansa sabiendo que el equilibrio es frágil y que pronto, muy pronto, el mundo volverá a llamarlo hacia aguas más profundas. Capítulo 7. Curiosidades, mitos y la frontera entre lo real y lo recordado. Con el paso de los años, algo sutil comienza a ocurrir alrededor de Ragnar. Su vida, que hasta ahora ha sido una sucesión de decisiones concretas y experiencias compartidas, empieza a deslizarse lentamente hacia el territorio del relato. No porque él lo busque, sino porque así funciona la memoria humana. Las personas no recuerdan solo lo que sucede, recuerdan lo que les ayuda a comprender, y Ragnar, sin proponérselo, empieza a convertirse en un punto de referencia. Las historias que cuentan sobre él ya no son simples descripciones. Empiezan a adornarse, a suavizarse, a tomar formas distintas según quien las narre y en qué noche se repitan. Algunas hablan de su inteligencia tranquila, otras, de su capacidad para anticipar peligros, algunas exageran. Otras simplifican. Ragnar escucha estas versiones con cierta distancia. No las corrige. Tampoco las alimenta. Sabe que una vez que una historia se suelta, ya no pertenece a quien la originó. Uno de los detalles que más llama la atención es el apodo que comienza a acompañar su nombre, Lodbrok. Su significado no es del todo claro. Algunos dicen que hace referencia a una prenda resistente que solía usar, otros que surgió de una anécdota menor magnificada con el tiempo. Para Ragnar, el apodo es irrelevante. Lo acepta sin entusiasmo. No lo siente como una carga, pero tampoco como un honor especial. Es simplemente una señal de que otros han empezado a mirarlo de otra manera. También circulan relatos sobre su relación con los dioses. Algunos lo presentan como un hombre especialmente favorecido por ellos. Otros dicen que Ragnar no pedía favores, sino comprensión. La verdad, como siempre, se pierde entre versiones. Lo que sí es claro es que Ragnar mantiene una relación sobria con lo sagrado. Respeta los rituales, participa cuando corresponde, pero no utiliza la religión como herramienta de poder. Para él, los dioses no son un argumento, sino una presencia que acompaña, no que justifica. En este periodo, Ragnar se muestra cada vez más consciente de la fragilidad de la fama. Observa cómo otros hombres buscan ser recordados a toda costa y cómo, en ese intento, se desgastan o se pierden. Él elige otro camino, el de la constancia silenciosa. Algunas curiosidades surgen de detalles mínimos. Se dice que Ragnar prefería escuchar antes de comer, que observaba el clima incluso cuando no tenía previsto viajar, que solía quedarse despierto un poco más que los demás, como si estuviera atento a algo que no terminaba de revelarse. Nada de eso es extraordinario por sí solo, pero, reunido, forma una imagen. La frontera entre el hombre real y el personaje empieza a difuminarse. Ragnar lo percibe, aunque no lo nombre. Entiende que su vida ya no le pertenece del todo. Que, de algún modo, ha pasado a formar parte de algo más amplio, la memoria colectiva. Lejos de inquietarlo, esto lo vuelve más cuidadoso. Mide aún más sus decisiones. Sabe que cada acción se multiplica en el relato de otros. Y que lo que se recuerda no siempre es lo que se quiso transmitir. En noches tranquilas, cuando el fuego se apaga y las voces se callan, Ragnar reflexiona sobre esto. No con preocupación, sino con aceptación. La historia, como el mar, no se puede controlar. Solo se puede navegar. Este capítulo de su vida no está marcado por grandes viajes ni conquistas. Está marcado por una transición silenciosa, la de un hombre que empieza a ser recordado incluso antes de haber terminado su camino. El mundo sigue girando. Nuevas generaciones crecen. Las tensiones externas aumentan. Ragnar siente que se acerca un cambio. No sabe aún en qué forma llegará, pero reconoce la sensación. Es la misma que sintió antes de sus primeros viajes largos, la certeza tranquila de que algo se aproxima,
la noche vuelve a envolverlo todo. Las historias descansan, esperando ser contadas otra vez. Ragnar cierra los ojos, sabiendo que aún quedan páginas por vivir, y que no todas le pertenecerán solo a él. Descansa, el próximo capítulo traerá el peso del tiempo, y decisiones que ya no podrán postergarse. Break time. Igual a 2000 ms/diagonal, capítulo octavo, el peso de los años y el mundo que cambia. Con los años llega una forma distinta de silencio, no es el silencio del aprendizaje ni el de la expectativa, sino el de la experiencia acumulada. Ragnar ya no mira el mundo con los ojos del joven que deseaba partir sin saber exactamente hacia dónde. Ahora observa con la serenidad de quien ha ido y vuelto, de quien ha visto repetirse los ciclos. El mundo, sin embargo, no se detiene, las tierras del sur comienzan a organizarse con mayor firmeza. Los reinos cristianos se consolidan, levantan murallas, escriben leyes, definen fronteras. El contacto con el norte se vuelve más frecuente, pero también más tenso. Ya no se trata solo de encuentros aislados, sino de dos formas de entender la vida que empiezan a rozarse con mayor fuerza. Ragnar percibe este cambio con claridad. Sabe que el tiempo de la sorpresa está llegando a su fin. Los pueblos del sur ya no miran al mar con ingenuidad. Aprenden. Se preparan. Se adaptan. Este nuevo escenario exige algo más que audacia. Dentro de su propio mundo, también hay transformaciones. Los jóvenes que crecieron escuchando historias ahora quieren escribir las suyas. Algunos miran a Ragnar con admiración. Otros, con impaciencia. Para ellos, la calma parece lentitud. La prudencia, una demora innecesaria. Ragnar no se ofende. Entiende que cada generación necesita probarse a sí misma. Pero siente el peso de la responsabilidad. Sabe que una decisión mal tomada ahora puede afectar a muchos, no solo a quienes navegan con él. Empieza a delegar más. A escuchar a los más jóvenes, sin ceder del todo. A combinar la experiencia con la energía nueva. No siempre es sencillo. Hay fricciones, desacuerdos, silencios incómodos. Pero Ragnar no. Rehúye estas tensiones. Las acepta como parte del crecimiento colectivo. En lo personal, el paso del tiempo se manifiesta en pequeños detalles. El cuerpo ya no responde igual. El cansancio aparece antes. Ragnar no se queja. Ajusta el ritmo. Aprende a escuchar también a su propio cuerpo, como aprendió a escuchar al mar. Las noches se vuelven más reflexivas. A veces recuerda momentos específicos, un amanecer en una costa lejana, una decisión tomada a tiempo, una conversación breve que cambió el rumbo de un viaje. No hay arrepentimiento profundo. Solo conciencia. Ragnar entiende que no todas las respuestas llegan en vida. Su relación con los dioses también se vuelve más introspectiva. Ya no pide señales. Si alguna vez lo hizo, ahora sabe que el destino no se anuncia, se revela con el tiempo. Acepta lo que llega con una serenidad que no es resignación, sino comprensión. En este periodo, su figura se vuelve más simbólica. Para algunos, representa la vieja forma de navegar. Para otros, el puente entre lo que fue y lo que vendrá. Ragnar no intenta definir su propio lugar. Deja que el tiempo lo haga. Aún así, siente que queda algo pendiente. No una conquista, no una demostración de fuerza. Algo más personal. Una necesidad de cerrar el círculo, de enfrentar el mundo una vez más desde un lugar distinto. No es ambición, es coherencia. Ragnar sabe que no puede retirarse sin más. Su historia no lo permite. Pero tampoco quiere forzar un final. Espera. Observa. Escucha. El mundo parece contener la respiración. La noche cae sobre la tierra y el mar. El fuego ilumina rostros más jóvenes. Ragnar los observa con una mezcla de calma y curiosidad. Sabe que pronto deberá decidir. No por gloria, no por orgullo, sino porque hay momentos en los que quedarse quieto es, también, una
forma de perder el rumbo. Descansa, el próximo capítulo traerá ese movimiento final, ese viaje que ya no se hace para descubrir el mundo, sino para encontrarse con el propio destino. Capítulo 9. El último llamado del horizonte. Hay decisiones que no nacen del impulso, sino de la certeza tranquila de que algo debe hacerse. Ragnar siente esa certeza sin dramatismo, como quien reconoce un cambio en el viento. No hay urgencia, pero sí claridad, el mundo que lo rodea ya no es el mismo. Las rutas que antes eran abiertas ahora están vigiladas. Los pueblos del sur han aprendido a protegerse. Las historias sobre los hombres del norte ya no se reciben con sorpresa, sino con preparación. Ragnar entiende que una era está cerrándose lentamente, y aún así, decide partir una vez más. No lo hace para probar nada. Tampoco para recuperar una juventud que ya no le pertenece. Parte porque siente que su camino no estaría completo sin ese último gesto de coherencia, enfrentar el mundo tal como ahora es, no como fue. La preparación es obvia. No hay grandes discursos ni promesas exageradas. Quienes lo acompañan saben que no será un viaje fácil, pero confían en su juicio. Ragnar los mira uno por uno, consciente del peso que eso implica. En el mar, el silencio se vuelve más denso. No es temor. Es concentración. Ragnar observa las aguas como lo ha hecho toda su vida, pero ahora hay algo distinto en su mirada. Una mezcla de atención plena y aceptación. Durante el viaje, surgen dificultades. No todas pueden resolverse como antes. El tiempo ha cambiado, y Ragnar lo reconoce. No fuerza situaciones. Ajusta el rumbo cuando es necesario. Acepta retrocesos. No confunde determinación con obstinación. Al llegar a tierras lejanas, el recibimiento es distinto al de otros tiempos. Hay cautela, distancia, tensión. Ragnar percibe que ya no es solo un explorador o un visitante. Es un símbolo, y los símbolos generan reacciones complejas. Las negociaciones son breves. Las decisiones, rápidas. El margen de error es pequeño. En algún punto del camino, las circunstancias se vuelven adversas. No por una gran tragedia repentina, sino por una acumulación de factores, desgaste, información incompleta, un mundo que ya no ofrece las mismas oportunidades. Ragnar enfrenta este momento con una serenidad que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. No lucha contra lo inevitable. Observa, comprende, acepta, sabe que toda vida tiene un punto en el que deja de avanzar hacia afuera y comienza a cerrarse hacia adentro. En los momentos de quietud, recuerda su hogar, el fuego encendido en noches largas, el sonido del mar cuando aún era solo una promesa. No hay arrepentimiento. Solo gratitud por el camino recorrido. Ragnar no se piensa como un héroe en este tramo final. Se piensa como un hombre que ha vivido según su tiempo, con atención y coherencia. Cuando el final se acerca, no llega con estruendo. Llega con una calma profunda, casi amable. Ragnar enfrenta ese instante sin resistencia. Para alguien criado en la idea de aceptar el destino, no hay sorpresa, no hay palabras finales destinadas a ser recordadas. No hay gesto grandioso. Solo la presencia de un hombre que comprende que su historia, a partir de ahora, continuará sin él. El mar sigue moviéndose, el mundo sigue girando, y Ragnar Lodbrok, sin ruido, comienza a disolverse en la memoria, dejando atrás no una conquista final, sino un ejemplo silencioso de cómo caminar un destino sin traicionarse. La noche se extiende, el horizonte se apaga lentamente, descansa, él. Próximo capítulo no hablará del hombre, sino de lo que queda cuando un hombre empieza a transformarse en legado. Capítulo 10. Después del hombre, el eco. Cuando una vida se apaga sin estruendo, no deja un vacío inmediato. Deja, más bien, un silencio lleno de resonancias. Así ocurre con Ragnar. Su ausencia no se siente como una ruptura brusca, sino como una quietud distinta,
una pausa que obliga a mirar alrededor con otros ojos. La noticia de su final no se expande de golpe. Viaja despacio, como viajan las historias verdaderas, de boca en boca, de puerto en puerto, de fogón en fogón. Cada quien la recibe a su manera. Algunos la aceptan con serenidad, otros con incredulidad. Algunos guardan silencio. Ragnar ya no está, pero su presencia persiste. En su tierra natal, la vida continúa con su ritmo habitual. Las estaciones no se detienen. El mar sigue ofreciendo y exigiendo. Pero algo ha cambiado. Quienes crecieron bajo su influencia sienten el peso de una responsabilidad nueva. Ya no hay una figura central que equilibre, que medie, que observe con calma antes de decidir. Ahora, esa tarea debe repartirse. Sus hijos, reales, históricos y también simbólicos, comienzan a ocupar el espacio que deja. Cada uno lo hace a su manera. Algunos con audacia, otros con impaciencia. Algunos intentando imitarlo, otros buscando diferenciarse. Es natural. Ninguna herencia se recibe sin tensión. El mundo que enfrentan ya no es el mismo que Ragnar conoció en su juventud. Los reinos del sur están más organizados. Las rutas más vigiladas. Las respuestas más firmes. La expansión nórdica entra en una fase distinta, más compleja, más definida y griega. Sin embargo, el nombre de Ragnar aparece como punto de referencia. No como un mandato, sino como un recuerdo de equilibrio, de prudencia, de liderazgo sin imposición. Las historias empiezan a tomar forma definitiva. Algunas se suavizan, otras se engrandecen. El Ragnar que aparece en los relatos ya no es del todo el hombre que fue, sino el que la memoria necesita. Se convierte en símbolo de una era en la que el mundo parecía más abierto, más disponible. No es una distorsión malintencionada. Es una forma de preservar sentido. Con el tiempo, Ragnar Lodbrok deja de pertenecer solo a su comunidad. Su nombre cruza fronteras. Aparece en crónicas extranjeras, escrito de maneras distintas, pronunciado con acentos nuevos. Para algunos, es una amenaza del pasado. Para otros, una figura fascinante. Para otros, apenas un rumor antiguo, pero incluso en esas versiones lejanas, algo se mantiene, la idea de un hombre que supo navegar sin perderse. En el norte, las noches siguen siendo largas. Alrededor del fuego, alguien vuelve a contar una historia. Tal vez no exactamente como ocurrió. Tal vez con detalles añadidos. Pero el núcleo permanece, un hombre que escuchaba antes de actuar, que entendía el valor del regreso, que aceptó su destino sin estridencias. Ese eco no exige ser exacto, solo exige ser recordado. El tiempo sigue avanzando. Nuevas generaciones nacen. Otras desaparecen. El mundo cambia de forma, de nombres, de creencias. Pero, de algún modo, Ragnar sigue allí, no como presencia constante, sino como una referencia tranquila, casi invisible, como una estrella que ya no se ve, pero cuya luz aún llega. La noche vuelve a extenderse. Las voces se apagan, la historia descansa un momento más. Aún queda un tramo final, no para cerrar, sino para comprender qué significa, en verdad, dejar una huella que no pesa. Capítulo 11. El legado que no se impone. Con el paso del tiempo, el nombre de Ragnar deja de pertenecer a un solo relato. Ya no es únicamente el hombre que vivió, navegó y decidió con cuidado. Empieza a convertirse en una idea. Y las ideas, a diferencia de las personas, no envejecen. El legado de Ragnar no se manifiesta en un reino estable ni en leyes escritas. No deja una estructura rígida que obligue a continuar un camino específico. Su herencia es más sutil. Vive en una forma de hacer las cosas, en una actitud frente al mundo. Quienes lo recuerdan no hablan solo de viajes o decisiones estratégicas.
Hablan de su manera de escuchar, de su rechazo a la prisa innecesaria, de su capacidad para aceptar el cambio sin perder identidad. Ese legado no se hereda por sangre, sino por observación. Sus hijos, y los hijos de quienes navegaron con él, crecen en un mundo que ya no es tan abierto como antes. Pero llevan consigo algo aprendido, la idea de que el liderazgo no siempre grita, y que la firmeza puede convivir con la calma. Algunos seguirán caminos más duros. Otros intentarán mantener el equilibrio que Ragnar representaba. No todos lo lograrán. El tiempo nunca permite repeticiones exactas. Pero incluso en los errores, su figura aparece como comparación, como medida. En tierras lejanas, su nombre se transforma. Para algunos cronistas extranjeros, Ragnar es un símbolo de la llegada del norte, una sombra antigua que explica cambios profundos. Para otros, apenas una figura borrosa, mitad hombre, mitad relato, pero incluso allí, donde los detalles se pierden, algo permanece intacto, la sensación de que hubo un tiempo en el que el mundo se abrió de manera distinta, y que Ragnar fue parte de ese movimiento. En su tierra, las historias se cuentan con menos énfasis en la conquista y más en el carácter. Se recuerda que no todos los viajes buscan dominar, que algunos solo buscan comprender. Se recuerda que volver con vida, con experiencia y con la palabra intacta, también es una forma de victoria. Ese recuerdo actúa como un contrapeso. En épocas de exceso, invita a la moderación. En tiempos de duda, ofrece una referencia. No una respuesta cerrada, sino una manera de mirar. Ragnar no se convierte en un modelo perfecto. Nadie lo presenta como tal. Sus errores también se mencionan, aunque suavizados por el tiempo. Y eso lo vuelve más cercano, más humano. El verdadero legado, entonces, no es la grandeza, sino la coherencia. La historia avanza. Las creencias cambian. Los dioses antiguos empiezan a retirarse lentamente del centro de la vida cotidiana. Nuevas formas de entender el mundo se imponen. Pero incluso en ese tránsito, el recuerdo de Ragnar se adapta. Ya no importa tanto en qué creyó, sino cómo vivió. Y esa pregunta, cómo vivir con atención, sin ruido innecesario, aceptando el destino sin resignarse, sigue siendo actual. Incluso siglos después. La noche cae otra vez, el fuego ilumina nuevos rostros. Alguien escucha por primera vez un nombre antiguo. Ragnar Lodbrok ya no camina entre ellos, pero su manera de estar en el mundo todavía encuentra eco. Descansa. Solo queda un último tramo, no para cerrar la historia, sino para dejarla abierta, como el mar bajo la luna. Capítulo 12. Lo que permanece cuando la historia se aquieta. Con el paso de los siglos, el mundo se llena de nombres que van y vienen. Algunos se escriben en piedra y luego se erosionan. Otros sobreviven en libros, pero pierden su pulso. Y algunos, pocos, permanecen como un murmullo constante. Sin exigir atención, sin desaparecer del todo. Ragnar pertenece a este último grupo. Ya no importa con exactitud dónde nació, ni cuántas de las historias que se cuentan sobre él pueden comprobarse. El tiempo ha mezclado hechos con memoria, experiencia con relato. Y, sin embargo, hay algo que no se diluye, la sensación de una vida vivida con conciencia del momento que le tocó. Ragnar Lodbrok no es recordado como un conquistador incansable ni como un gobernante absoluto. Se lo recuerda como alguien que caminó entre mundos que estaban cambiando, sin aferrarse al pasado ni perderse en el futuro. Supo escuchar a su época, y eso, más que cualquier hazaña, es lo que lo mantiene presente. En las noches largas del norte, cuando el viento se desliza entre los árboles y el mar golpea con suavidad las costas, su historia se confunde con el entorno. No se cuenta para impresionar, sino para acompañar. No para exaltar, sino para recordar que cada vida es parte de algo más amplio. Las generaciones que vinieron después proyectaron en Ragnar lo que necesitaban entender. Para algunos, fue un símbolo de valentía tranquila. Para otros, una advertencia sobre la fragilidad del equilibrio. Para otros,
Simplemente una historia antigua que ayudaba a pasar la noche, y eso está bien, porque no todas las historias existen para enseñar lecciones claras. Algunas existen para recordarnos que el mundo siempre ha sido incierto, y que aún así, hubo quienes lo atravesaron con serenidad. Ragnar no dejó un camino marcado. Dejó una forma de caminar, el mar que él observó sigue moviéndose. Las estrellas que lo guiaron siguen en su lugar. Las tierras que visitó cambiaron de nombre, de lengua, de creencias. Pero el gesto esencial, mirar el horizonte sin miedo ni arrogancia, permanece reconocible, tal vez esa sea la razón por la que su historia sigue contándose antes de dormir. Porque no exige atención constante. No sacude. No perturba. Simplemente acompaña, como una marea regular, como una respiración profunda. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más denso, la figura de Ragnar se disuelve del todo. No desaparece. Se integra. Se vuelve parte del paisaje interior. No hay un cierre firme, no hay una última palabra, solo queda el eco de una vida que pasó sin prisa y la certeza de que, mientras alguien escuche con calma, esa historia seguirá encontrando un lugar donde descansar. Respira una vez más, deja que el norte se aleje lentamente y permite que el sueño llegue, tranquilo, como el mar en calma bajo un cielo oscuro. La historia queda ahí, abierta, esperando solo silencio. Curiosidades de Ragnar Lodbrok. Curiosidad 1. Ragnar pudo haber sido más de una persona. Una de las ideas más aceptadas entre historiadores es que Ragnar Lodbrok no fue necesariamente un solo individuo, sino una figura construida a partir de varias personas reales que vivieron en épocas cercanas. En un mundo donde la historia se transmitía de forma oral, los recuerdos tendían a fusionarse. Hazañas de distintos líderes pudieron haberse reunido bajo un solo nombre, creando una figura coherente, reconocible y fácil de recordar. Esto no le quita valor a Ragnar, al contrario, lo convierte en una especie de reflejo colectivo de una generación entera de navegantes del norte. Curiosidad 2. Su apodo no habla de poder, sino de vida cotidiana. El nombre Lodbrok suele interpretarse como calzas peludas o pantalones ásperos. Lejos de sonar heroico, es un apodo curioso, casi doméstico. Algunas historias dicen que hacía referencia a una prenda resistente que usaba para protegerse en ciertos viajes. Esto nos muestra algo interesante: los apodos vikingos no buscaban engrandecer, sino describir. Ragnar no fue nombrado por su gloria, sino por algo práctico, casi cotidiano, lo que lo vuelve más humano y cercano. Curiosidad 3. No fue rey en el sentido clásico. Aunque muchas historias lo presentan como rey, Ragnar no gobernó como lo haría un monarca medieval posterior. Su autoridad era más flexible, basada en respeto, reputación y capacidad de liderazgo. En la sociedad nórdica de su tiempo, un líder debía convencer más que imponer. Si dejaba de ser útil o justo, simplemente dejaba de ser seguido. Ragnar encajó en ese sistema, no como un soberano absoluto, sino como un referente al que otros elegían acompañar. Curiosidad 4. Su fama creció más después de su muerte. Durante su vida, Ragnar fue importante, pero no necesariamente legendario. Su verdadera transformación ocurrió con el tiempo, cuando sus hijos y generaciones posteriores comenzaron a hablar de él como un punto de origen. Cada nuevo relato añadía capas, suavizaba errores y destacaba virtudes. Así, Ragnar se convirtió en una figura cada vez más grande, no por lo que fue exactamente, sino por lo que representaba para quienes vinieron después. Curiosidad 5. Para los vikingos, Ragnar nunca desapareció. En la mentalidad nórdica antigua, la muerte no era un final absoluto. Las personas seguían viviendo en las historias, en los nombres, en los actos de los descendientes. Ragnar, en ese sentido, nunca se fue. Cada vez que alguien navegaba más
Lejos, desafiaba lo conocido o tomaba una decisión difícil con calma, una parte de su figura volvía a estar presente. No como un fantasma, sino como una memoria activa. Curiosidad 6. Ragnar fue recordado más por su mente que por su fuerza. Aunque muchas historias posteriores lo muestran como un guerrero formidable, los relatos más antiguos destacan otra cualidad: su capacidad para observar y pensar antes de actuar. Ragnar no era visto como alguien impulsivo, sino como alguien que entendía el momento adecuado para avanzar y el momento para esperar. En una cultura donde la fuerza física era común, la inteligencia estratégica era lo que realmente distinguía a un líder duradero. Curiosidad 7. Sus viajes ayudaron a cambiar la visión del mundo nórdico. Antes de figuras como Ragnar, muchos pueblos del norte veían el mar más como una barrera que como un camino. Las historias asociadas a él ayudaron a consolidar la idea del mar como una vía de conexión. No solo para comerciar o explorar, sino para aprender. Gracias a estos viajes, el mundo nórdico comenzó a verse a sí mismo como parte de algo más amplio, y no como un rincón aislado del mapa. Curiosidad 8. Ragnar aparece más en canciones que en crónicas. Gran parte de lo que se sabe de Ragnar no proviene de documentos formales, sino de poemas y cantos transmitidos durante generaciones. Esto significa que su historia fue pensada para ser escuchada, no leída. El ritmo, las pausas y las imágenes suaves eran tan importantes como los hechos. Por eso, su figura se adapta también a narraciones tranquilas. Nació, literalmente, para ser contada en voz baja junto al fuego. Ragtime igual a 1000 ms/diagonal. Curiosidad 9. Su relación con los dioses era práctica, no devocional. Ragnar no aparece como un hombre profundamente ritualista. Más bien, se lo presenta como alguien que respetaba a los dioses, pero sin obsesión. Para él, lo divino acompañaba, pero no reemplazaba la responsabilidad personal. Si algo salía mal, no culpaba al destino de inmediato. Esa actitud refleja una espiritualidad nórdica más madura, donde los dioses eran parte del mundo, no excusas para evitar decisiones. Curiosidad 10. No buscaba destruir otras culturas. Breaktime igual a 1000 ms/diagonal. A diferencia de la imagen violenta que se difundió siglos después, las historias más equilibradas muestran que Ragnar sentía curiosidad por los pueblos que encontraba. Observaba sus costumbres, sus formas de organización y sus creencias. No siempre hubo armonía, pero tampoco una intención constante de destrucción. Para muchos líderes del norte, el contacto con lo desconocido era tan valioso como cualquier botín. A lo largo de esta historia recorrimos la vida de Ragnar Lodbrok no como una figura épica exagerada, sino como un hombre situado en un tiempo de cambios profundos. Vimos el mundo en el que nació, un norte marcado por el mar, por la tradición oral, por comunidades pequeñas donde el valor, la palabra y la paciencia tenían tanto peso como la fuerza. Acompañamos su crecimiento, su formación en la observación y el aprendizaje, su relación con la navegación y con un liderazgo que no se imponía, sino que se construía con atención y experiencia. Observamos cómo tomó decisiones importantes sin prisa, cómo se relacionó con otros pueblos y cómo su figura fue creciendo, no tanto por la conquista, sino por la coherencia de su manera de vivir. Exploramos sus vínculos personales, los mitos que surgieron a su alrededor, las historias que el tiempo suavizó y transformó, y también el final de su camino, entendido más como una disolución en la memoria colectiva que como un cierre violento o definitivo. Finalmente, reflexionamos sobre su legado, no un reino duradero ni una verdad absoluta, sino una forma de estar en el mundo. Ragnar quedó como símbolo de equilibrio en una época incierta, como alguien que supo avanzar sin perderse y cuya historia sigue contándose porque acompaña, más que impresiona, y así, su relato no termina. Realmente, permanece abierto, tranquilo, como una historia que no busca despertar, sino invitar al descanso.
Si este video te ayudó a relajarte, podés suscribirte al canal para más historias tranquilas. Dejar un like también ayuda a que este espacio siga creciendo. Buenas noches y dulces sueños.